Continuamos de inmediato con Rubén y Michael para complementar lo compartido por Bruno. Rubén, Eh, sí, yo ahí lo aquí que te tenemos. diría, como esto es muy dinámico, Sí, si hay algo que el COVID nos ha enseñado es a ser flexibles. Evaluémoslo. Si Michael quiere, me parece que por ahí podemos hacer un cierre en algunos puntos para no extendernos ajá, demasiado y no quitar la atención de la gente que está. Yo lo que diría es por ahí la participación de Michael haciendo a modo de cierre, remarcar algunos de los puntos y en todo caso, en otra de los bloques posteriores, ampliamos, así le damos más espacio a todo lo que ha preparado Michael. ok, ok. Hagamos entonces el cierre de este primer bloque con los conceptos principales. Gracias, muy buen día para todos y pues gracias por estar aquí con nosotros en este taller que tenemos en la organización pues que hace Rodrigo. Y pues yo creo que voy a compartirles la pantalla para que podamos cerrar esta parte, básicamente reforzando algunas cosas eh, de de lo que nos corresponde. En este taller, pues básicamente hemos enfocado el tema del pastoreo racional Boissin como tecnología que permite lograr la producción orgánica. Yo creo que Bruno ha hecho una muy buena base de información de una manera totalmente práctica y simplemente, como dice Rubén, vamos a remarcar algunos puntos específicos. La definición concreta del pastoreo racional es muy sencilla, esto es muy simple, realmente no estamos hablando de una tecnología compleja. Ya esto incluso lo mencioné en la presentación del día de antier, cuando estuvimos hablando sobre ecosistemas productivos. Y la definición es sencilla, dice que el pastoreo racional es el encuentro entre el animal doméstico. Ahí quiero simplemente enfatizar, como ya lo vimos con Bruno, que son animales no solamente vacunos, en el pastoreo racional podemos manejar realmente cualquier especie y también podemos entender que el alimento fundamental para estos animales va a ser el pasto, ¿verdad? Eh, También indicar que se llama racional porque es comandado por el ser humano. El animal no es quien elige dónde ir, a qué hora ir, cómo hacerlo. Entonces el hombre es el que aporta toda esa parte de control del pastoreo y también de ofrecer eh, la cantidad de alimento que los animales realmente necesitan, no simplemente soltarlos a que coman como quieran, sino que hay un fraccionamiento o porcionamiento de la comida y eso permite que se empiecen a generar un montón de cambios a favor de la productividad de forrajes, de la restauración de los suelos y de la perennidad del proyecto. Boazán simplemente pues es su fundador y por esto Piñeiro Machado consideró importante mencionar su apellido cada vez que se hable de la tecnología. Entonces él es quien crea la expresión de pastoreo racional Boazán. Boazán no se mencionaba a sí mismo, él simplemente hablaba de pastoreo racional y es Piñeiro quien honorifica al fundador y comienza a hablar de pastoreo racional Boazán en los años 70. Esto tiene una fundamentación muy completa, no estamos ante una tecnología que carezca de fundamentos o que haya sido simplemente improvisada ni amañada a un solo criterio. La verdad es que Boazán fue un gran científico estudioso de los muchos sistemas de pastoreo que habían en su momento. Además usuario porque fue productor y de todas sus observaciones y trabajos de campo produjo 7 libros en los que básicamente están sentadas todas las bases de la tecnología.
que son 7 libros que vemos en esta pantalla por el lado izquierdo. Recientemente, o relativamente reciente, en el año 2006 se publica el libro de Pastoreo Racional Boissin, Tecnología Agroecológica para el Tercer Milenio, por Luis Carlos Piñeiro Machado, que básicamente es un resumen de los 7 libros de André Marcel Boissin y un complemento con su experiencia propia también como productor. Piñeiro Machado fue profesor de pregrado y posgrado en varias universidades en Brasil. Lamentablemente lo perdimos este año, pero digamos que hay un gran legado de información y de muchas personas capacitadas y preparadas para darle continuidad a esta tecnología en todas partes del mundo. Y este año, en el mes de marzo, publiqué yo lo que es el Manual Práctico del Pastoreo Racional Boissin, donde ya sentamos bases metodológicas y es como una guía paso por paso para que sea más fácil llevarlo a la práctica para cualquier productor. Es un libro, todos estos libros de Boissin se dejaron de imprimir hace muchos años, ya no existen. Tenemos referencias de ellos. Yo tengo la ventaja de poder tener muchos de ellos, casi todos. Pero el de Piñeiro Machado sí es un libro que se consigue hasta el día de hoy, y el manual práctico decidimos sacarlo como ebook o libro electrónico. Está en Amazon para que sea más fácil conseguirlo en cualquier lugar del mundo. No es lo mismo tener que enviar un libro físico hasta otro país, sino que va a ser más fácil que puedan acceder a través de Amazon mediante la tecnología electrónica. Es una tecnología que tiene múltiples herramientas. Casi que hay personas que lamentablemente argumentan que el pastoreo racional Boissin solamente consiste en aplicar las 4 leyes universales del pastoreo, que ya las explicó Bruno. No voy a profundizar en ello, no nos da tiempo. Pero básicamente tienen razón y al mismo tiempo no la tienen. La base de la aplicación del pastoreo racional Boissin sí tiene que ver con el manejo de los tiempos de reposo y los tiempos de ocupación de las parcelas, tiempo de reposo de las praderas y tiempo de reposo del suelo, pero también tiempo de ocupación de las parcelas. Y la otra parte, que es del manejo de los grupos de pastoreo y la regularidad en el pastoreo para que podamos tener también una regularidad en la producción. Esas son 4 leyes que se aplican sí o sí en todas las ganaderías, en todos los sitios donde se haga pastoreo con animales. Eso va a ocurrir, por eso llaman leyes universales, porque no importa en dónde estemos haciendo la ganadería, las 4 leyes se aplican sí o sí, pero no se limita solo a eso. La verdad es que hay muchas herramientas que debemos utilizar o que podemos utilizar para realizar un mejor manejo del pastoreo, como el caso del uso de la cerca móvil para hacer presión de pastoreo y pastoreo a fondo. El arte de saber saltar, que básicamente consiste en determinar cuál va a ser la parcela para cada día, la mejor parcela para cada día. No siempre va a ser la que está contigua, entonces eso obliga a tener que ir seleccionando la mejor pradera del día, y a eso se le ha denominado el arte de saber saltar. Las plantas indicadoras es un diálogo con la naturaleza, está un poco más abajo también esa parte. Ese diálogo con la naturaleza es saber qué nos están diciendo las plantas. Muchas personas hacen ganadería y todo lo que no se vea como el pasto que sembraron entonces es maleza, todo absolutamente, y solo quieren ver un monocultivo de una especie que sembraron. Pero la verdad es que las plantas no están en el suelo o en el ecosistema porque sí, ellas tienen una función, y lo que sea que estén haciendo, el hecho de que estén ahí presentes nos están diciendo que algo está pasando con ese suelo y que necesitan estar ellas ahí, y ellas cumplen un rol o una función específica dentro del ecosistema en el que participan. Cuando nosotros las eliminamos, lo que estamos haciendo es desequilibrando ese ecosistema y por lo tanto propiciando la presentación de problemas después para lograr una estabilidad en la productividad forrajera. La biocenosis, que básicamente es el trabajo que hacen los organismos vivos, ya lo voy a ilustrar, y el diálogo con la naturaleza, que es hablar con todos los recursos naturales, saber qué es lo que me están diciendo, qué información es la que me están dando. Tenemos también la sigmoidea, que básicamente es una herramienta para poder llevar un control
de los tiempos de ocupación y reposo de las praderas, especialmente de los de reposo, para saber cómo las praderas se comportan en las diferentes temporadas climáticas del año, y saber en qué momento es el más oportuno para realizar la cosecha. Esa es la utilidad que tiene la sigmoidea, que no es otra cosa que una curva de crecimiento y desarrollo de las pasturas que estamos manejando. Los insumos naturales, acá no tenemos uso de insumos artificiales y la ganadería no puede trabajar sin insumos. Entonces es necesario trabajar con insumos, pero usamos los que hay en la misma granja o en el mismo ecosistema, y eso es lo que permite que esta tecnología reduzca costos considerablemente. La fertilidad creciente, que se da por el mismo trabajo de la biocenosis, ya lo vamos a ilustrar. El potrero escuela, que es una parcela que utilizamos para instruir al ganado al respeto por la cerca eléctrica, y de esa manera respeten ya sea una cerca fija o una cerca móvil, no quieran pasar del otro lado de la cerca. La pradera polifítica, que básicamente es un complemento de lo que veníamos hablando de plantas indicadoras, es permitir que cualquier especie participe dentro de la pradera para que cumpla su rol, pero también aprovechar las bondades nutricionales que muchas de ellas tienen. Muchas de las plantas que consideramos malezas realmente no lo son y terminan siendo nutritivas para los animales, pero las hemos erradicado porque simplemente están ahí y no están dentro del paquete comercial o tecnológico que nos venden de semillas. Entonces, pues también esto viene impulsado desde esa parte. Saque todo y establezca lo que yo le vendo. Pero la verdad es que cada planta tiene su rol y es importante tener unas praderas polifíticas, o sea, biodiversas, con participación de múltiples especies. La siembra sin agresión, básicamente es usar a los animales para que ellos mismos se encarguen de la siembra, o hacerla simplemente sin utilizar maquinarias, no tocar el suelo para hacer siembras. El pastoreo en callejones, que también es importante mencionarlo. Los callejones para muchas personas parece que se entienden como simples carreteras por donde el ganado se va a trasladar. No es así. Si yo hago un mal diseño de callejones, se van a convertir en lodo, pero cuando hacemos un buen diseño de callejones, con una buena arquitectura, logramos que ellos permanezcan produciendo forraje y los podamos usar como reservas forrajeras del proyecto. El manejo alto-bajo para los sitios donde hay partes secas y partes inundables es parte de lo que se maneja también. La compensación estacional, que básicamente es saber cómo utilizar racionalmente los forrajes en la temporada de abundancia, que me genere unos excedentes para compensar el déficit de las temporadas críticas en producción de forrajes, entre muchas otras herramientas. Son 7 libros de Bazán. No están dedicados únicamente a hablar de las 4 leyes universales, sino que nos da muchas herramientas para trabajar, así que en el estudio de la tecnología logramos encontrar muchas herramientas para aplicar y lograr un óptimo pastoreo. La planificación es clave. El sistema de pastoreo racional Bazán se puede implementar en cualquier lugar donde haya pastos y ganado. Donde se pueda hacer pastoreo, se puede hacer el pastoreo racional. Acá lo ilustro con estas fotografías del profesor Luis Carlos Piñeiro Machado, de un proyecto realizado en la Patagonia chilena, y vemos cómo, a pesar de la dificultad que puede implicar el hecho de que haya nevadas en las parcelas, podamos de todas maneras aplicar el pastoreo racional en estos casos. Y que obviamente hay estaciones. Entonces, en la estación de invierno hay un manejo distinto al que hay en la estación de primavera o verano. Cada estación pues obviamente se va acomodando a la disponibilidad de recursos, pero finalmente a lo que vamos es que es versátil. Se va acoplando a cada temporada y se va acoplando a cada lugar donde se requiera implementar. Esa versatilidad también implica que se puede hacer con cercas fijas o móviles. Entonces, no necesariamente tenemos que hacer PRB con cercas fijas. Las cercas fijas van a facilitar mucho la mano de obra, porque básicamente el trabajo se va a reducir a solo tener que hacer cambios de parcela. Como tenemos un sistema de callejones, al final esto simplemente significa abrir un portón
y tener cerrado el callejón de tal manera que los animales salgan al callejón y donde encuentren un tope, ahí van a encontrar también una puerta abierta para ingresar a una nueva parcela. Entonces, digamos que eso facilita mucho el trabajo y casi que el empleado pastor se puede dedicar más a la observación de los animales, a garantizar que tengan buen agua, buena sal mineral, o simplemente puede ocupar su tiempo también en otras actividades que sean importantes para la granja. Y esa es la facilidad que da la cerca fija, pero también podemos hacer cerca móvil. Esto básicamente cuando el recurso para invertir es bajo o cuando el proyecto está apenas empezando y de pronto no tengo todavía muy claro qué es lo que debo hacer como meta a la cual debo llegar. Entonces puedo empezar con una cerca móvil que tiene una inversión mucho más baja y que lo podemos hacer en cualquier lugar. Después, con el tiempo, en la medida que el proyecto va funcionando, lo podemos ir llevando hacia cercas fijas, pero eso también es opcional. El agua va al ganado. Esto es para nosotros clave. Muchas personas se saltan esta parte, incluso ponen el agua en sitios que sean confluyentes o compartidos para lotes o áreas de tierra un poco extensas y que los animales salgan de la parcela a buscar el agua hasta donde ella está. Pero nosotros hemos encontrado grandes beneficios en la provisión de agua a través de acueductos, porque el agua no está expuesta a la intemperie, no se contamina con nada. Se garantiza un flujo constante y además el agua llega hasta donde el ganado está, lo que hace que los animales aprovechen mucho mejor su tiempo para dedicarlo al pastoreo. Y el agua está automatizada, todo el sistema de acueducto simplemente se automatiza con un artefacto supremamente sencillo, que no es otra cosa que una válvula flotador como el que se utiliza en la cisterna de un inodoro, y esto, bueno, sí, un inodoro. Simplemente en la cisterna tenemos esa válvula que es un flotadorcito que hace que el llenado de la cisterna sea automático. Ese mismo principio lo aplicamos en los bebederos y de esa manera el bebedero siempre está lleno. No tenemos que usar grandes bebederos, basta con tener un bebedero de 500 litros. Obviamente, dependiendo de la cantidad de animales, cuando ya son demasiados animales, pues hay que tratar de manejar una proporcionalidad para garantizar que todos los animales accedan al bebedero todo el tiempo. Es una tecnología que no se quedó estancada, ha seguido evolucionando, se ha ido integrando con agricultura y agroforestería o silvopastoreo. Esto ha permitido que no solamente contemplemos la opción de tener pastos en las parcelas, sino que podamos incluir todo tipo de forrajes, bancos proteicos, bancos energéticos, hortalizas, o todo tipo de cultivos que podamos combinar con la ganadería, también garantizando que los animales respeten el desarrollo de esos cultivos, pero que puedan aprovecharlos para su alimentación y nutrición, y que incluso podamos sacar cosechas diversas de esas mismas plantaciones, generando otras fuentes alternas de ingresos, como mencionaba Bruno, para el caso de la diversificación de especies animales. También podemos hacer diversificación de especies vegetales dentro de los proyectos de pastoreo racional. Esto simplemente para ilustrar casos puntuales. Por el lado izquierdo vemos dos fincas vecinas, la de arriba y la de abajo. Por el lado izquierdo son una finca que solamente la separa una carretera. Ahí alcanzamos a ver en la foto de abajo que la cerca da hacia una carretera. Esa carretera divide esta finca con la del frente y vemos cómo la del frente en toda su extensión está baja de producción de forrajes, es la misma época del año y así está toda la finca. En la parte de arriba vemos cómo donde se implementa pastoreo racional sí hay pasto disponible en esa misma temporada. Esto tiene que ver entonces es con manejo, no tiene que ver ni siquiera en muchas circunstancias con que las temporadas críticas dificulten el proceso, sino que no estamos manejando bien el forraje. Pero al lado derecho vemos el tema de que hay un proyecto que está iniciando PRB y un año más tarde cambia un poco su fisionomía, se ve más abundante, se ve más diverso en composición botánica.
lo que hace que básicamente el pastoreo racional esté permitiendo una regeneración del ecosistema, favoreciendo la participación de diversas especies. Básicamente a esto nos referimos cuando hablamos de praderas polifíticas y de regeneración de ecosistemas. El PRB entonces contribuye con el planeta incrementando la fertilidad del suelo, revierte y anula la erosión, secuestra carbono a altas tasas, tiene un balance energético positivo, contribuye con la calidad de vida del consumidor final al permitir obtener todo tipo de alimentos de origen animal y vegetal, como los huevos de gallina, el pollo, la carne de res o de búfalo, la carne de oveja o cabra, los lácteos, queso, leche, yogures, etc. Todos ellos bajo un sistema de producción que no contamina, por lo tanto son alimentos más saludables para el consumo. Ya todo esto lo mencionó Bruno y simplemente estamos puntualizando en estos aspectos. Él contribuye con la calidad de vida del productor agropecuario mismo. No solamente beneficia al consumidor con alimentos de mejor calidad, también mejora la calidad de vida del productor, básicamente porque le permite tener una economía realmente beneficiosa. Bruno lo explicó muy bien, nosotros lo estamos puntualizando acá de manera más general. Mayor producción por hectárea es lo que se puede lograr con la tecnología, y al tener mayor producción, pues obviamente vendemos más producto y generamos más ingresos. Al mismo tiempo tenemos menor costo por unidad de producto, se tiene establecido de acuerdo a lo registrado que está entre un 30 y 60% más bajo, y al tener costos más bajos y al mismo tiempo estar generando más ventas e ingresos, vamos a lograr tener una mayor ganancia económica real. En la implantación de un proyecto de pastoreo racional se invierte entre un 25 y hasta un 75% menos de lo que se invierte implementando otras tecnologías de producción animal, sobre todo buscando intensificar, mientras que en el sostenimiento la diferencia es de un 100%, porque básicamente en el pastoreo racional los costos que se tienen en esos otros sistemas de producción intensiva de ganado no los hay. Por lo tanto, se considera un sostenimiento 100% más bajo. Y en esto es donde vienen las ilustraciones puntuales de lo que estaba explicando Bruno, esto de lo que hace la ganadería implementando el pastoreo racional, que se puede llamar ganadería racional, ecológica, orgánica, regenerativa, sostenible. Todos estos son prácticamente sinónimos. Dentro de este manejo se da lo que se llama el círculo virtuoso. Ese círculo virtuoso lo desencadenan los animales. Quiero que se fijen en esta gráfica, donde en el cuadro del centro están planteados o establecidos puntualmente los beneficios del círculo virtuoso. Es el menor uso de insumos. Como ustedes ven en ese círculo, no aparecen insumos sintéticos, nada se compra afuera. Por lo tanto, hay menos costos de producción, por eso la diferencia es de un 100% en sostenimiento. Hay más ingresos y ganancias por la mayor venta de producto, y la producción es sustentable y al mismo tiempo sostenible. Sustentable quiere decir que no estamos agotando los recursos que tenemos ahora o que estamos usando ahora para el futuro. En el futuro las personas podrán seguir haciendo lo mismo porque desde ya con estos métodos de producción estamos garantizando que los recursos que nosotros usamos, ellos también los van a tener disponibles. A eso se refiere la sustentabilidad, y la sostenibilidad tiene que ver con aspectos sociales y económicos también. El impacto que tienen estos proyectos sobre las comunidades, sobre los consumidores y sobre la economía. Al tener una economía más estable, más beneficiosa, vamos a poder lograr que el proyecto se sostenga a largo plazo en el tiempo. Son proyectos que se pueden certificar para la producción de alimentos orgánicos certificados. Eso permitiría incluso pensar en que van a entrar a un mercado especializado que tiene un pago mejor valorado y que por lo tanto también puede llegar a significar mejores ingresos para el productor, lo que amplía todavía más el margen de ganancias. Y obviamente estamos generando un impacto positivo en cuanto a una
sociedad más saludable ingiriendo o consumiendo alimentos no contaminados. Con respecto al círculo virtuoso, miremos una secuencia de imágenes de cómo esto se lleva a cabo. Tenemos el efecto restaurador de los animales. Bruno por ahí lo ilustró. Es como el animal o como la vaca o los demás animales de pastoreo, llámense ovejas, cabras, búfalos, gallinas, pollos, pavos, patos, todos los animales que podamos tener pastoreando, ellos van a tener un efecto positivo en el suelo en la medida que los tengamos más concentrados. Esa es la parte más clave de todo esto. Cuando los concentramos, vamos a hacer que ellos generen mayor producción de abono, o puede ser que la misma, pero de una manera distribuida más concentrada, y a la vez eso nos va a permitir tener una mejor nutrición de las praderas en cada pastoreo, y a mayor carga animal entonces vamos a tener mayor abono y mayor producción forrajera. Estos excrementos o estiércol y orina de los animales no solamente sirven de abono para el suelo de forma directa, sino que también desencadenan o estimulan o promueven procesos de multiplicación de las poblaciones de organismos vivos del suelo, fauna y flora. Es a lo que llamamos la biocenosis, y para esto la biocenosis lo que hace es convertir estos desechos orgánicos en nutrientes disponibles para las praderas. Lo que vemos acá es precisamente el efecto de tener todos los animales concentrados. Al tenerlos concentrados vamos a tener una distribución mucho más homogénea y mucho mayor concentración de estos estiércoles y orinas, lo que le va a permitir al suelo, a cada metro cuadrado del suelo, tener una mejor nutrición para poder ser más productivo. La fauna y flora, mientras mayor población haya y más activas sean, van a producir una mayor cantidad de nutrientes disponibles en el suelo para la producción forrajera, y en la medida que haya un mayor aporte de productos generados por la fauna y flora en cada parcela, vamos a poder lograr mayor fertilidad natural de la misma y por lo tanto mayor productividad de forraje también. Esa producción de forraje, en la medida que el suelo esté más fértil, habrá una mayor cantidad, y esto permite sostener una mayor carga animal, lo cual retroalimenta todo el proceso de manera indefinida. Aquí volvemos a conectar con los animales. Mayor cantidad de forraje significa más animales, y más animales significa mayor aporte de abono, y así sucesivamente. Esto es un círculo que se va a mantener por tiempo indefinido, donde las inversiones que hemos tenido que hacer realmente han sido muy pocas, porque todo lo hacen los mismos animales. Incluso la siembra, ahí estamos viendo cómo las semillas germinan de cada deposición o de cada estiércol que van generando los animales. Ellos mismos han ingerido la semilla y la van depositando en el suelo, y así se van estableciendo y aún diversificando las praderas de forma natural sin tener que haber agredido el suelo para nada. Obviamente esto va a generar entonces una disponibilidad siempre óptima de forraje, siempre y cuando logremos darle el manejo correcto a las cargas animales. En la división de parcelas tenemos que atender a simplemente, digamos, entender que esto tiene una arquitectura que no se divide de manera improvisada, que hay que gastarle tiempo a planificar muy bien cómo voy a hacer las divisiones, por dónde debo poner los callejones, crear un sistema de callejones, crear un sistema de acueducto y crear un sistema de parcelas. Si bien esto es un plano que tenemos, no significa que este plano tenga que ser llevado a cercas fijas. Digamos que podemos empezar a hacer todo esto que está dibujado ahí con cercas móviles y con el tiempo irlo convirtiendo a cercas fijas si se quiere. Si no, si se sienten cómodos trabajando cercas móviles, lo pueden seguir haciendo con cerca móvil. Incluso este diseño es versátil también. Podemos achicar más todavía las parcelas con una cerca móvil si es necesario, si realmente lo vemos prudente y conveniente, o a veces puede ser que las podamos agrandar, pero esa parte de agrandar sí no es lo recomendado, porque se supone que cuando estoy haciendo la división de parcelas hice un cálculo previo que me va a permitir lograr tener
un manejo que me garantice que todas las épocas del año voy a contar con pasto. Esto tiene un proceso, entonces básicamente estamos arrancando de un potrero. Esta imagen es un potrero, digamos simplemente un terreno con pasto y con animales que están comiendo a sus anchas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una parcelación, un fraccionamiento o subdivisión. Entonces, estas líneas rojas vamos a ilustrar con ellas, digamos, la cerca. Esto va a ser la representación de la cerca. Entonces, al ponerle una cerca que atiende a esta división de parcelas, no, pues obviamente cada lugar tiene la suya propia. Entonces, con ese mapa ya sabemos dónde tengo que hacer una parcela, hago la parcela y ahí tengo que concentrar los animales. Esto, obviamente, lo vamos intensificando de tal manera que cada vez tengo más concentrados los animales a un espacio menor. En la medida que más concentrados los tengo, el efecto restaurador del suelo y de nutrición de las praderas que allí se cultivan va a ser cada vez mayor. Este efecto no solamente es positivo por lo que el animal hace en el lugar donde pastorea, sino también es positivo por lo que pasa con los pastos que están en reposo en las áreas donde ya no está pastoreando. El problema de tener esta primera imagen es que los animales comen a sus anchas, pisotean todo, defecan todo, orinan todo y mucho de lo que hay ahí termina siendo desperdiciado. Cuando los concentramos, automáticamente todo lo que queda por fuera del cuadro entra en reposo. Ese reposo va a ser tan largo como se lo permitamos nosotros a los animales, porque cada vez vamos a ir cambiando de parcela, no solamente vamos a ir intensificando, sino que vamos a ir cambiando de parcela para lograr que los animales vayan aprovechando mejor el pasto del sitio donde están encerrados y el resto entre en reposo durante el tiempo suficiente para que recomponga sus reservas de nutrientes y genere su máxima producción de forraje por hectárea, como lo denominó Voisin. Esta secuencia básicamente es lo que explica todo lo que hace el pastoreo racional. Ahora, Voisin tiene una frase que a mí me encanta y que muchos de los ganaderos todavía lo pasan por alto. Muchos lo desconocen, pero muchos todavía lo pasan por alto. La primera pregunta que casi siempre hace un productor, y seguramente muchos de ustedes se la deben estar haciendo, es ¿de qué tamaño hago las divisiones? Pero Voisin se anticipó a eso, y se anticipó porque en su época pasaba exactamente lo mismo. También le preguntaban, bueno, entonces, ¿de qué tamaño divido las parcelas? Y Voisin da esta respuesta supremamente sabia para resolver esa pregunta. Es el número y no el tamaño de las parcelas la base de todo plan de pastoreo racional. Como quien dice, no importa de qué tamaño queden, lo que importa es cuántas divisiones de parcela usted tenga para garantizar que todo lo que está en reposo realmente recupere sus reservas nutricionales para el rebrote después del pastoreo y al mismo tiempo genere toda su producción de biomasa posible. Para que el pasto haga eso necesita tiempo. Si yo le estoy interrumpiendo el reposo, metiéndole animales a pastorear, entonces no le estoy permitiendo generar esa máxima productividad. Luego, después de dar de establecer esta norma básica del pastoreo racional, Voisin proporciona una ecuación para hacer la división de parcelas. Esto lo vamos a trabajar en el taller del siguiente bloque. Pero les doy la ecuación de una vez. Dice así: tiempo óptimo de reposo dividido entre el tiempo de ocupación en cada parcela. El tiempo óptimo de reposo es justamente ese tiempo que le vamos a dar al pasto para que se recupere y llegue a un nivel óptimo y de máxima producción antes de ser pastoreado nuevamente. Ese es el tiempo óptimo de reposo. El tiempo de ocupación es el tiempo que van a permanecer los animales en cada una de las parcelas. Y a eso se le suma el número de lotes. Esa parte de la ecuación para muchos fue confusa, incluso leyendo los libros de Voisin, que lo explica tan detalladamente, pero sigue siendo confusa para muchos, porque lo que hoy en día entendemos en la mayoría de los países por lotes se refiere a grupos de animales,
pero Boissin estaba hablando de número de parcelas ocupadas en simultánea el mismo día, independientemente de cuántos grupos de animales usted tenga. Ese número de parcelas ocupadas en simultánea, casi siempre, lo recomendado es que no sean más de 2, porque en la tecnología se establece lo que se llama el despunte y repaso. Quiere decir que las únicas 2 parcelas que deben estar ocupadas son las del ganado que está despuntando y las del ganado que está repasando. Punto. No deben haber más. Si bien se han hecho estudios de hacer un segundo repaso, un tercer repaso, siempre ha quedado demostrado que los animales que hacen repasos terminan siendo cada vez más castigados, a pesar de que tienen requerimientos de nutrientes más bajos. Son animales que tienen condiciones corporales muy desfavorables y productividades muy inestables. Entonces, mientras más pequeño sea el grupo de animales que despunta mejor y mientras más grande sea el grupo de animales que repasa en proporción con los que despunta mejor. Pero idealmente no tener más de 2 parcelas ocupadas en simultánea. Esto también automáticamente significa que si yo tengo más de 2 grupos de animales, voy a tener que hacer 2 áreas distintas de división de parcelas para poder tener los otros grupos de pastoreo. Aplicando la ecuación y con un ejemplo, vamos a suponer que el tiempo de reposo sean 60 días, el de ocupación sea de 1 día y el número de parcelas ocupadas sean 2. Al final la ecuación es 60 dividido 1 da 60 más 2, 62. Estos datos no son siempre los mismos. Estos datos están influenciados por el clima, el tipo de suelo, el tipo de praderas, los ecosistemas, la composición de los ecosistemas, múltiples factores. Entonces, en cada lugar vamos a tener que hacer este cálculo para cada lugar, ajustado a las condiciones específicas de cada lugar. Y por eso todos los proyectos de pastoreo racional terminan siendo distintos a pesar de que se aplican los mismos principios. Es clave entender eso porque entonces mucha gente pregunta, si el problema es de número, entonces ¿cuántas parcelas hago? No sé, porque no sé en las circunstancias suyas propias cómo fluctúan los patrones de clima, no sé qué tipo de pastos tiene, no sé qué tipo de suelo tiene. Entonces hay que hacer todo el análisis previo de esos detalles para poderlos considerar en el momento que vamos a hacer el cálculo de la división de parcelas. Y para ir terminando, tenemos entonces el tema de la productividad. En el pastoreo racional, definitivamente tenemos una productividad muy superior, muy superior a cualquier sistema de pastoreo. Desde luego no vamos a igualar un confinamiento feedlot, jamás. Pero en términos de costo-beneficio termina siendo mejor tener una carga animal más baja, pero la mayor posible en términos de proyectos de pastoreo. Eso también va a cambiar para cada lugar porque dependerá de las condiciones específicas de cada lugar y la producción de forraje que logremos obtener. Yo preparé esta tabla donde voy a mostrar una escala de producción de forraje. A eso le vamos a llamar aforo, kilos de pasto por metro cuadrado. Entonces, la tabla va de 500 gramos, en fracciones de 500 gramos o medio kilo. Entonces, con medio kilo por metro cuadrado podríamos sostener hasta una UGM por hectárea como máximo. Con un aforo de 1 kilo podemos sostener 2. Ahí, perdón, la tabla, por alguna razón, tiene unos errores, pero les voy a dar el número. Esa tabla, repito, tiene un error en la columna central, no sé por qué los datos quedaron alterados, pero es así, con medio kilo, una UGM por hectárea. Con 1 kilo, que es el doble de producción de forraje, obviamente vamos a poder tener el doble de carga animal. Con 1.5 kilos vamos a poder tener hasta 3 UGMs hectárea. Con 2 kilos por metro cuadrado vamos a poder tener hasta 4. Con 2.5 kilos vamos a poder tener hasta 5 y con 3 kilos por metro cuadrado vamos a poder tener hasta 6 UGMs por hectárea. La columna de la derecha es el equivalente carga instantánea. ¿Eso qué significa? Es el total de animales pastoreando 1 hectárea cuando tenemos potreros de 1 hectárea. Pero como no siempre podemos tener potreros de 1 hectárea, entonces la cantidad que usted tenga, independientemente de cuál sea, pero su carga animal es de 1 UGM hectárea, vamos a suponer 10 hectáreas, 10 cabezas. Eso es 1 UGM por hectárea.
o hablando de UGMs, cabezas entendidas como animales de 500 kilos. Una UGM hectárea, entonces 10 hectáreas, 10 cabezas, equivalen esas 10 cabezas a la carga de 60 UGMs en una hectárea diaria. Eso es un poco, puede sonar un poco confuso, no vamos a entrar mucho en detalle de explicar qué es el equivalente de carga instantánea. Para nosotros es importante evaluarlo porque es lo que finalmente está ocurriendo desde el punto de vista regenerador de suelos y de praderas. Sin embargo, para uno no complicarse la vida, simplemente podemos hablar en términos de carga animal. Entonces esto va en secuencia, así como va subiendo de a medio kilo, va subiendo de a una UGM. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y va de 0.5, 1, 1.52, 2.5, 3 en el aforo. Espero haber sido claro, si no lo podemos resolver en la sección de preguntas y respuestas. Esta básicamente es entonces la base de este taller y a partir de esto vamos a empezar a trabajar las partes prácticas. Muchas gracias por su atención y le doy paso a Sebastián de nuevo.